Estamos pues celebrando Santísima Trinidad. la Santísima Trinidad. Estamos celebrando a Dios como lo hacemos siempre, celebrar a Dios, glorificar siempre a Dios. Y hay que tenerlo muy en cuenta. ¿A qué asistimos todos los domingos o todos los días aquí? A glorificar a Dios. Y hoy, como tema de este domingo, celebramos, acentuamos una de las partes doctrinales, a que le hemos llamado teológicamente misterio de la Santísima. ¿Quién fue el que se reveló? ¿Quién fue el que se dio a conocer? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Él se dio a conocer Jesús, el Hijo. ¿Cuál fue el que se manifestó bíblicamente? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Hijo. Me convencí de acuerdo. ¿Cuál fue el que se manifestó? El Hijo, porque Él lo crucificaron. Los tres, no estamos inventando nada. ¿Sí? En la Biblia vamos a encontrar cómo desde la creación Dios ahí se está manifestando como Dios creador. Y todo el Antiguo Testamento Dios se manifiesta, se aparece, le habla a Abraham, se le presenta a Moisés, se le presenta a los profetas, es el Dios Padre, y que va anunciando que nos va a enviar un Salvador, se está manifestando constantemente el Padre. La Biblia, en los Evangelios, vemos cómo Cristo se manifiesta, y Él mismo dice: soy el Hijo de Dios. Y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo descendió en forma de llama. ¿Cómo? En forma de llama. En forma de paloma fue el bautismo. Y llamas de fuego sobre los apóstoles. En forma de paloma fue en los evangelios cuando el bautismo. Entonces vean cómo la palabra de Dios nos va manifestando a este misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, es que la Iglesia inventó eso de la Santísima Trinidad. No inventamos nada. La palabra de Dios nos lo manifiesta. Ahí está la palabra de Dios. Esto es importantísimo. Y es un misterio. Porque, ¿cómo comprender cuántos dioses tenemos? Uno. ¿Cuántos hay? Hay tres personas distintas. ¿Cuál y cuál? ¿Cuál es primero? ¿Luego? ¿Y luego? ¿Y cuál es más importante de los tres? ¿Los tres es una sola persona? Las tres es un solo Dios. No se me enreden. Son tres personas en un solo Dios. ¿Sí? Que no quita, que no. Y comprender eso nos cuesta trabajo. Conocer a Dios. Si nosotros conociéramos realmente a Dios, implicaría que tuviéramos una inteligencia común de Dios. ¿De acuerdo? Y para conocer a Dios hay que encontrar sus palabras para ir poco a poco conociendo más ese misterio, ese Dios que se va manifestando.
constantemente. Y la Biblia, ¿sí? Y cómo la palabra de Dios lo va manifestando a un Padre creador, a un Padre amoroso, ¿sí? Lo presenta a un Cristo redentor, porque al hacerse hombre asume nuestro pecado. Por eso dice la Escritura, Cristo se hizo pecado, no que cometió, se hizo pecado. O sea, se hizo solidario con nosotros y eso lo convierte en redentor. ¿Sí? Y a la vez con el poder mismo de ser Dios. ¿Sí? Y el Espíritu Santo que nos santifica, que nos, ¿sí? que nos da sabiduría espiritual, que nos hace comprender el misterio de Dios. Pero para eso ocupamos leer la Biblia. Cuando vienen a bautizar, los papás se comprometen a educar a los hijos en la fe. Sí, le vas a leer toda la Biblia a tu hijo, pero toda. No me pegan los ojos los papás. A ver, ¿quién de ustedes, los papás, quién ya le leyó toda la Biblia a su hijo? ¿Por qué no? Pero díganme por qué no. A ver. Si antes les leían hasta el cuento de Calimán, pues queremos entrar en el misterio de Dios, tenemos que entrar con su palabra que nos manifiesta. Darnos cuenta que la iglesia no nos inventa nada. ¿A poco? Si leyéramos una hojita de la Biblia, una hoja de la Biblia, si tu hijo vive en tu casa 30 años, si leyeras una hojita todos los días, ¿cuántas veces le leerías la Biblia? En un año. Como siete veces, porque tiene más de 1000 páginas. Más o menos en 3 años, ¿alcanzarías a leerle? Pues cada 3 años, ¿cómo pues le vas a leer a partir de que tiene unos 5 años? 4 o 5 años. Hay un chiquito que se aprende. Entonces sabe el nombre, que se aprende. Sabe cómo se llama la coca. Un niño de 2 o 3 años ya aprende bastante. ¿Sí? Entonces, si le leyéramos, si los papás le leyeran a sus hijos la Biblia, una hoja diaria, por lo menos 7, 8 veces le leerían la Biblia desde que tuvieran 30 años. No una sola vez, hasta 7 veces haberle leído la Biblia entera a su hijo. ¿Cómo queremos entrar al misterio de Dios? Sin entrar al misterio de la palabra. Dios es trinitario, Dios es persona, pero Dios se manifiesta a través de su palabra transformadora, su palabra creadora, su palabra santificadora. Y tenemos que encontrarnos con eso para conocerlo, porque es tan poquito lo que conocemos de Dios. Y sin leer la Biblia, menos. Así que hay que cambiar el debate por la Biblia. Y en la vida conozcamos el misterio de Dios. El Espíritu Santo nos enseñará, tomará de lo mío, ¿sí? Se les enseñará. Pero vamos a abrirnos a dejarnos enseñar a través del Espíritu Santo, que nos hace comprender el
misterios de ese Dios presente en nosotros. Que podamos expresar confiadamente, como lo invocamos siempre en las bendiciones, en nuestros rezos, en el nombre del Padre y del Hijo. Es Cristo quien nos enseña que Dios es Padre. Parte del misterio es comprender la paternidad de Dios hacia nosotros. En este año de la misericordia, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Parte de ese misterio, comprender el profundo amor paternal de Dios hacia nosotros. El amor sarcástico de Cristo, de Cristo hermano, de Cristo redentor, que sufre y padece por nosotros. Y el don de amor de Dios entre nosotros, su Espíritu. Lo celebramos, ese misterio del Espíritu la semana pasada. Y invitándonos completamente, y que el misterio para nosotros se convierta en algo ajeno, sino en algo en razón de nuestra fe. A nosotros el misterio de la divinidad es razón de fe. Y que por la fe hacemos conocer y aceptar cada vez más a ese Dios. Que por ser persona, por ser tres personas, ¿sé qué significa persona, verdad? ¿Qué significa persona? La palabra persona viene del griego, que significa sujeto de relación. Hay una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hay una relación perfecta. ¿Sí? Como decimos coloquialmente, hablando se entiende la fe. Relacionándose se entiende. ¿Sí? Nosotros entre menos escuchamos, si somos más brutos. Entre más nos escuchamos, entre más nos comprendemos, nos hacemos más amores. Y como personas podemos llegar a esa relación también con Dios. Es un misterio que nos insta a un Dios todopoderoso, todo lo que le pueda poner, pero un Dios persona. Y en esas características de esa relación implica que Dios se relaciona conmigo, contigo, como Padre. ¿Cómo es mi relación con Dios como Padre? Si hay esa relación profunda, por eso es importante adentrarnos en el misterio. Por ejemplo, este proyecto de Alcohólicos Anónimos hace una gran tarea de motivar a dejar la adicción del alcohol. Hablan del ser supremo, pero no hablan de esa dimensión tan profunda del Dios Padre. Lo dejan al criterio de la fe de cada quien, que pueden ir más allá, más llega la dimensión de la existencia de Dios. Nuestra fe nos lleva al conocimiento interno profundo, ese conocimiento cuando dos personas se conocen, se conocen sus interioridades, sus
sentido existencial. Entonces, nuestra fe nos debe de despertar el deseo a nosotros de conocer más a Dios. Que podamos decir convencidamente, ¿sí? Y comprendiendo cada vez más Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que para nosotros sea una verdadera invocación de Dios. Que no nos basta decir Dios, que para poderlo expresar, que para poderlo manifestar, tengamos que nos veamos necesitados, nos vemos que nos faltan más palabras para poderlo invocar. Porque estas tres palabras, ¿sí?, manifiestan los tres grandes nombres de Dios. Es interesante poder invocar a Dios con esas grandes identidades. Su identidad paternal, su identidad de Hijo, su identidad de amor, que es el Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que es inagotable esto. En la medida que entremos, tendríamos mucho más que decir. Los que conozcamos, los que queremos comprender más de nosotros, es con este Dios que se nos manifiesta. ¿Sí? Y en la palabra de Dios lo encontramos. Nos podemos